Hola, ¿qué tal? Se define bochinche como tumulto o alboroto, reunión improvisada de gente que hace ruido. También se define como un rumor negativo que genera rechazo. También es sinónimo de chisme. El generalísimo Francisco de Miranda, cuando fue traicionado en, en junio o julio del año de 1812, solamente se le ocurrió decir, bochinche, bochinche, esta gente no es capaz sino de bochinche, refiriéndose a quienes lo traicionaron y lo entregaron, que fueron los mismos venezolanos. Decimos esto porque, lamentablemente, este bochinche es lo que ha caracterizado la política venezolana. Muy en especial en estos últimos años, con la llegada de Chávez al poder y afincándose y convirtiéndose ya en parte del ritual de forma oficial de lo que es la política venezolana a partir de la muerte del presidente Chávez y el ascenso al poder del presidente Nicolás Maduro. En lo particular, nosotros entendemos que en Venezuela lo que ocurre es un relajo, una chercha, como dicen los dominicanos. ¿Por qué razón? Porque, de acuerdo a lo que se define hoy en día, lo que es la política es un proceso de toma de decisiones que afectan a una comunidad determinada. Como es un proceso de toma de decisiones, lógicamente esto trae unos resultados. Pero ¿qué sucede? Que en Venezuela los hechos, estas decisiones que originan hechos políticos, nunca tienen un desenlace lógico de los acontecimientos. Y por esa razón es que nosotros decimos que esto es más bien una puesta en escena, un circo, un show. Por ejemplo, en los últimos años, en los últimos 2 años, en los últimos meses, por ejemplo, siempre hemos estado jugando lo que es la llamada presidencia encargada de Juan Guaidó. Sin embargo, ya nosotros hemos analizado que esto no es más bien que una puesta en escena. Nosotros siempre hemos dicho que Juan Guaidó parece ser que todos los días se levanta de la cama y lo primero que le pregunta a su esposa, a los hijos y a los asesores y a los amigos, oye, ven acá, ¿qué hago hoy? ¿Qué me invento hoy para seguir entreteniendo a la gente? Porque, por ejemplo, la primera mamarrachada, como dicen los venezolanos, fue de que autojuramentarse presidente en un acto público, sin solemnidad y sin nada. Después, posteriormente, designar de que unos supuestos embajadores, que no son embajadores nada, ya que los gobiernos que supuestamente de que lo reconocen al mismo tiempo reconocen al presidente Nicolás Maduro. Mientras que los enviados de Juan Guaidó tienen calidad de enviados o representantes ante los gobiernos, mientras que los gobiernos, esos mismos gobiernos que dicen que lo reconocen a él, al presidente Nicolás Maduro les reciben a sus enviados con rango de embajadores, con los protocolos propios del placer, las acreditaciones, etcétera. Eso es una. Lo otro también están en los encargados. Juan Guaidó nunca ha designado un gabinete. Ministros no tiene. Entonces se inventa una serie de cosas, como por ejemplo, vamos a hacer hoy una marcha. Vamos a hacer una gira internacional. Vamos a inventarnos el bono de los luchadores de la patria en beneficio de las personas que están luchando contra el coronavirus. Vamos hoy a inventarnos ahora un bono nuevo, porque uno no lo cobraron y este es nuevo. Vamos a inventarnos ahora que vamos a participar en un diálogo en Barbados, que en Noruega. Ay, ¿qué más me voy a inventar yo hoy? Bueno, vamos a inventarnos un show en el Parlamento, que hoy nos juramentamos el día 5 y vamos a hacer un show. Y vamos a fingir que no nos dejan entrar. Y después vamos a decir que un golpe. Pero después que se desaparecieron las actas, pero que no, que los diputados no estuvieron presentes, pero que al final sí pudieron hacer quórum.
Porque hay un asunto que ustedes tienen que saber, y es que la Asamblea Nacional tiene unos diputados titulares y cada diputado titular tiene 2 suplentes, que forma parte del show. Lo otro también es que entonces a veces también se inventa cualquier otra cosa para sonar. De que un acuerdo, de que con un organismo internacional, un pronunciamiento, como por ejemplo exhortando al presidente Maduro a que el mundo que lo va a odiar. Pero mientras Guaidó está armando estos shows, algo que la gente quizás no se está dando cuenta es que de forma paulatina y gradual, por ejemplo, cese de la usurpación y elecciones libres, eso lo ha escondido debajo de la alfombra. Lo otro es que el logo de la presidencia encargada y la página web y los símbolos y todas esas cosas, de forma gradual ha ido desmantelando esto para entonces sí colocar los logos y emblemas de la Asamblea Nacional. Aparte, lógicamente, de que él no gobierna ni siquiera en la misma Asamblea Nacional, sino en un sitio ahí que le prestaron. Entonces, esa es la situación. Mientras que por el otro lado, él firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en donde, en términos prácticos, él reconoce al presidente Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela, mientras que al mismo tiempo Nicolás Maduro lo reconoce a él como presidente de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional. ¿Con qué objetivo? Sencillamente para ellos aprobarle todos los empréstitos y todas las ayudas que serán tramitadas vía Organización Panamericana de la Salud y otras entidades crediticias internacionales más, bajo la excusa del coronavirus. Entonces, cuando se hace un acuerdo político de esta envergadura, usualmente existen las llamadas letras pequeñas o existen los llamados acuerdos debajo de la mesa. Por ejemplo, ¿cuáles son esos acuerdos? Lo que se están suscitando en estos momentos en que el presidente Nicolás Maduro ha ordenado un indulto a favor de periodistas encarcelados, gente que han sido desaforados, que fueron allanados en la inmunidad, que están presos, que están perseguidos, que están exiliados, todas esas cosas. Entonces, eso forma parte de los acuerdos. Lógicamente que Juan Guaidó no podía asumir de forma directa. En este caso, vamos a sacar al aire a Enrique Capriles Radonqui, que tenía como 2 años escondido, que ni siquiera se pronunciaba, pero entonces ahora Enrique Capriles ha tenido que asumir la responsabilidad histórica de asumir, de dar la cara por estos acuerdos que están desde hace tiempo, desde el momento en que se firmaron esos acuerdos, porque la política funciona así, con unos acuerdos lindos ante las cámaras y unos que son los más importantes, que son los que están debajo de la alfombra o debajo de la mesa, que tal como decía José Martí, en la política lo más importante es lo que no se ve. Eso decía José Martí, el gran apóstol cubano. Entonces, como hemos dicho, en Venezuela nunca hay un desenlace de los acontecimientos. Por ejemplo, cuando las protestas, por ejemplo, cuando la autojuramentación de la presidencia encargada, luego posteriormente una sublevación o un intento o un aparataje de sublevación cívico-militar en contra del presidente Maduro, que eso fue otro show. La operación Gedeón, otro show más, en donde ustedes se han dado cuenta que este señor Juan Guaidó no ha estado preso, pero tampoco han derrocado al presidente Maduro, porque no hay un desenlace de los acontecimientos, porque todo es un show. Todo es un show y todo un espectáculo. Entonces, por esa razón es que a nosotros no nos anima mucho hablar de política de Venezuela, porque la política es un asunto serio. Ya lo que es la farándula, las novelas, el entretenimiento, bueno, ya para eso están los cronistas de arte y los expertos en cine y en moda y en espectáculos. Y por esa razón es que a partir de ahora, cada vez que yo hable de Venezuela,
Eso va a estar dentro de la etiqueta farándula, porque eso es lo que hay en estos momentos. Mucho que nos gustaría a nosotros hablar de política seria en Venezuela, en donde se haga política de verdad. Pero estas sinvergüenzadas que ocurren allá, en donde di que tú no reconoces al presidente Maduro, pero al mismo tiempo tú lo reconoces y estamos con un show y un can, no amerita ni siquiera un análisis serio del caso. Pero le prometemos que vamos a hablar de estos temas, pero en el reglón de farándula. Eso es cuanto y seguimos luego con otros videos. Gracias.